Hola, hola trader, ¿cómo estás? Súper bienvenido a esta nueva sesión, a esta nueva clase de trading. Espero que lo que vimos en la última clase te haya quedado supremamente claro, porque esta clase es una continuación de la clase anterior. En esta clase vamos a estar profundizando en el tema de los rangos, vamos a estar profundizando en todas esas formas en las cuales nosotros podemos observar esos rangos para que de esa manera cualquier escenario que se te presente en el mercado tú lo puedas identificar, lo aprendas a identificar y de esa manera el proceso sea mucho más fácil para ti. Entonces nada, una bienvenida otra vez y vamos a darle. Espero que tengan toda la energía, toda la buena actitud. Muy bien, traders. Rápidamente, recuerden lo que hablamos en nuestra sesión, en nuestra clase pasada. ¿Qué dijimos? Que los rangos se forman, ojo a esto, se forman cuando en una subestructura del mercado inicia y finaliza con una ¿qué? Con una falla en la estructura de mercado o como nosotros la denominamos, una FEM. Entonces, vamos a pintar un escenario aquí, en este caso al alza para ir variando el escenario. Recuerden que todo lo que nosotros observamos al alza es igual a lo que observamos a la baja. Entonces tenemos un mínimo, un máximo. ¿Esto cómo tuvo que haber empezado, traders? Esto tuvo que haber empezado con una FEM. Listo, vamos a ponerlo acá. Muy bien, para que lo identifiquemos. Entonces aquí tenemos este movimiento. Vamos a mirar máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Por acá se rompe la estructura, el mercado cae, ¿cierto? Hace este movimiento, que es el movimiento, digamos, más natural, ¿cierto? O el mercado, o la forma de moverse el mercado y la forma de generar los rangos más tradicionales, ¿de acuerdo? Después de esto, el mercado hace un nuevo mínimo, nuevo máximo, nuevo mínimo, nuevo máximo, ¿cierto? Posteriormente, por acá hace una vez más el máximo, hace otra vez el mínimo, rompe otra vez la estructura, cae, ¿sí? Y después puede hacer, digamos, esto, sube, cae, nuevamente sale, otra vez el precio puede venir, romper estructura, meterse e incluso volver a salir de inmediato. Una vez más, el mercado puede, vamos a pintar esto un poco más cortico, puede subir, caer un poco más, moverse al alza, romper, subir, otra vez romper, caer, ¿cierto? Y hacer toda esta estructura. Muy bien, ¿por qué estoy mostrándoles toda esta estructura, traders? Porque aquí existen varias formas, varias versiones en las que nosotros podemos analizar el tema de los rangos. Vamos a mirar. ¿Cuál sería en este escenario mi primer rango operativo? Entonces presten mucha atención. Estaría entre, ojo a esto, miren acá, último rompimiento a la baja de la subestructura. Ahí tendríamos que la última SEM. Posterior a eso tendríamos la FEM que nos da inicio al impulso. A partir de ahí el mercado empieza a hacer SEMs, ¿cierto? SEMs de las subestructuras. Entonces tendríamos SEM acá, después otra SEM acá, después otra SEM acá y esta sería la última SEM o el último rompimiento al alza. Después el mercado ¿qué hace? Rompe otra vez a la baja y cuando se genera este rompimiento a la baja, entonces yo ya puedo identificar que mi último rango operativo, o en este caso el primer rango operativo de toda esta estructura, está entre este punto mínimo, vamos a ponerlo en ese colorcito, y este punto máximo. Ese es mi primer rango operativo. Una vez más, ¿por qué? Porque arranca con una FEM y termina otra vez con una FEM. Ahí tenemos, traders, ese primer rango operativo. No lo pierdan de vista porque es muy importante. ¿Sí? Fíjense lo que pasa después. El mercado hace esta FEM, ¿sí? Retrocede. Fíjense cómo acá se da otra vez la última SEM bajista. Mírenla acá. Se genera la FEM. Y podríamos decir entonces que con esto se podría estar dando inicio a un nuevo rango operativo que vamos a ponerlo de otro color. Listo, el mercado sube y quiero que observen esto. A ver,
¿Cuál era el rango morado? El rango morado estaba entre este mínimo. Vamos a pintarlo como debe ser. Me tomo el tiempo de mostrarlo con colores para que se vea muy claro. Y este máximo, este era el mínimo del rango, el máximo del rango. ¿Cierto? Entonces recuerden, el precio arranca un nuevo rango ¿cuándo? Cuando inicia con una FEM de la subestructura. Ojo, se rompe en este caso el máximo del rango anterior y después de haberse roto el máximo del rango anterior, el mercado vuelve y hace otro movimiento de cambio en la estructura. Última SEM, posteriormente la FEM, ¿cierto? Y a partir de ahí el mercado cae. Entonces, ¿yo qué puedo decir cuando veo este pequeño patrón? Claramente puedo decir que mi rango va desde este punto mínimo hasta, una vez más, este punto máximo. ¿Y ahí qué tendría? Ahí tendría un nuevo rango operativo entre este mínimo y este punto máximo. ¿En qué color? En azul, simplemente para que lo diferenciemos. ¿Qué tenemos acá entonces cuando se me genera esto? Se me genera este nuevo rango. De esto, mírenlo acá. Rango que fue roto aquí en la parte superior. Ahora, podemos decir que este mínimo que hay acá, vamos a ponerlo en otro color, está formando, traders, un nuevo rango. Pues depende. ¿De qué depende, chicos? Depende de que el precio aquí haya hecho una FEM al alza. Miren, aquí el mercado hizo esta SEM, que es la última SEM bajista de la subestructura. Posteriormente rompió al alza, ¿cierto? Y solamente con esto podemos decir que, hey, efectivamente, este es un nuevo mínimo que puede ser el inicio de un rango. ¿Dónde se finaliza ese rango? Este ejercicio que les voy a mostrar acá es súper importante, traders. Súper importante. Observen esto. Miren lo que hace el mercado. El mercado hace este pequeño rompimiento acá. Hace este pequeño rompimiento. Después de ese rompimiento viene y hace un último rompimiento acá arriba, ¿cierto? Y fíjense que aquí el mercado hace otra FEM. Listo. Con el hecho de que se haya generado esta nueva FEM a la baja, yo ya sé que acá arriba se finalizó este rango verde, traders. ¿Cierto? Y ahí tengo ese último rango operativo. ¿De acuerdo? Entre ese punto mínimo y ese punto máximo. Y quiero que observe, ahora el mínimo del rango es este y obviamente el máximo del rango es este, pero quiero que observen lo que pasó acá. Traders, quiero que observen lo que pasó acá. Fíjense que en los escenarios anteriores, nosotros lo que veíamos era que el mercado, después de hacer esta FEM, subía, ¿cierto? Y empezaba como a caer y por aquí abajo era que hacía el cambio otra vez de la estructura. Mientras que en este caso, no, en este caso fíjense que el mercado es una FEM de inmediato a la baja y después volvió a romper al alza. Ya esto, traders, hace, ojo a la explicación que estoy dando, hace que tenga un nuevo rango entre este punto mínimo, vamos a ponerlo otra vez de otro color, entre este punto mínimo y la pregunta es, ¿cuál sería el punto máximo al que el precio, o donde podríamos decir que es el máximo del rango? Les voy a dar dos alternativas, punto A o punto B. Vamos a escribirlo acá. Quiero que le ponga pausa al video por unos segundos, ¿cierto? Y con base en lo que usted ha aprendido hasta este momento, se pregunte si el rango tuvo su finalización aquí en el punto A, vamos a ponerlo con rojo, o usted considera que el rango es todo este hasta el punto B. Póngale pausa al video y analícelo. Y dé una respuesta. Eso sí, no se preocupe si se equivoca, no hay problema. Muy bien. Espero que ya tenga una respuesta. Traders, el rango no va hasta el punto A. No va hasta el punto A. ¿Por qué, chicos?
Porque fíjense que aquí yo no he visto un cambio en la estructura. Yo aquí no he visto que se haya presentado un movimiento de esta manera. ¿Cierto? Yo no he visto que haya generado una última SEM y después una FEM. No, eso no ocurrió. Y por eso, todo esto que yo veo aquí hace parte de todo este rango. ¿Dónde sí finalizó el rango? Acá, donde el mercado hizo última SEM arriba y posteriormente hizo una FEM abajo. Ahí sí se da por finalizado este último rango, traders. ¿De acuerdo? Aquí sí es donde decimos, hey, este es mi último rango, estoy en etapa de retroceso y esperaría a que el mercado, por supuesto, ¿cierto? Según la estructura que traemos, pues digamos, lo que se espera es que el mercado otra vez ¿qué? Vaya al alza y termine rompiendo acá para seguir con los rangos alcistas. Porque traders, ¿qué es lo que estamos observando con estos rangos? Lo que estamos observando es la estructura general. ¿Y cuál es la estructura general? Pues esta, quiero que le presten mucha atención, la voy a poner de un color completamente distinto, pero es impulso, vamos a ponerlo en un color azul clarito, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Fíjense que esta es la estructura general. ¿Cierto? Lo que pasa es que para entender esa estructura general, lo que estuvimos observando fueron esos rangos que me iban mostrando cuál era esa estructura general. Y fuimos observando los rompimientos. Fíjense que esta es la SEM, esta es otra SEM, esta es otra SEM. ¿Y qué debería ocurrir acá? Pues el mercado ya retrocedió, debería llegar a un punto que vamos a entender más adelante en otra clase que se llaman las zonas de interés. ¿Cierto? El precio llega a una zona de interés y después ¿qué hace? Pues debe volver o debería en teoría volver a rebotar para generar una nueva SEM. Espero que hasta aquí esté siendo supremamente claro. Ojo, esto es lo que debería pasar. Pero recuerden que de esta estructura grande el mercado podría hacer esto. Venir y romper el mínimo. ¿Cierto? Que esta SEM no se haga, pero que el mercado rompa este mínimo y aquí ¿qué tendríamos? Una FEM. Una falla en la estructura del mercado. ¿Y eso cómo lo veríamos a nivel subestructural? Traders, ¿cómo veríamos eso? Pues diríamos, bueno, el mercado viene cayendo. Vamos a ponerlo en las líneas que es. El mercado viene cayendo. Y no hace nunca el cambio en la estructura, sino que sigue rompiendo. Listo. Y cuando rompe, ¿qué hace? Por aquí ya sí genera la última SEM a la baja de la subestructura y aquí la FEM. ¿Qué estaríamos diciendo ahí? Que ahora ya mi rango es bajista. Ojo, ya mi rango va entre este punto máximo de acá rojo, ¿cierto? Que voy a ponerle otro color para que lo identifiquemos y lo diferenciemos. Vamos a ponerlo en amarillo, hasta este punto mínimo. Y ya todo este sería mi nuevo rango, solamente que bajista. Jonah, ¿y por qué ese rango bajista, traders? Porque se rompió este mínimo que me generó la FEM de la estructura mayor. No pierdan eso de vista, traders. Esto es muy probable que al principio pueda ser un poco complicado para quien lo está viendo por primera vez, pero no se preocupe. La idea es que usted lo vea durante repetidas ocasiones de manera que cada vez se le facilite mucho más el entendimiento de esta información. Del mercado ya tengo un nuevo rango, ¿cierto? Y ya voy a empezar a mirar, por supuesto que, rangos bajistas. ¿Por qué? Porque ya el mercado pasó de esta estructura alcista que venía trayendo a una estructura bajista, en la cual ¿qué es lo más probable que haga? Pues su respectivo retroceso y sus respectivas continuaciones a la baja. Pero que nosotros ¿cómo las vamos a estar observando? A través de las subestructuras. Miren,
las estructuras pequeñas, esto lo he dicho varias veces, pero siempre me gusta repetirlo. Las estructuras pequeñas complementan a las estructuras grandes. Eso no lo puedes perder de vista. Por eso siempre el análisis debe ser de la mayoría de las estructuras. Yo tengo que analizar todas las estructuras para poder entender, traders, el comportamiento del precio. Listo, entonces aquí, fíjense, uno lo que hace es generar esa estructura. Listo, aquí último rompimiento al alza, ¿cierto? Posteriormente rompimiento a la baja, ¿sí? Ahí tenemos el inicio del nuevo rango y ya nos vamos buscando es rangos bajistas. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto por ahora para que lo vayamos estructurando. Entonces, ya tengo todo este movimiento bajista, ¿sí? Y cuando el mercado me hace esto, yo ya sé que aquí tengo mi nuevo máximo importante, mi nuevo máximo del rango y posteriormente el mínimo del rango. ¿Por qué? Porque aquí el mercado hizo la FEM. Acá está, mínimo, la última SEM y posteriormente la FEM. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos ¿qué? La estructura de mercado. Ahora, alcista. Listo. Y este es mi nuevo, o más bien mi último rango. Ahora, quiero que presten muchísima atención a el ejemplo que voy a mostrar. Muchas veces, chicos, el mercado, una vez más, no hace todo el retroceso que uno está esperando, ¿cierto? O sea, que desde acá el mercado tenga todo este retroceso para que después caiga. No siempre el mercado va a hacer eso. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo muy importante con respecto a esto, sino que el mercado hace esa pequeña FEM, nuevamente cae y sigue a la baja. Sigue a la baja. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se genera un nuevo rompimiento al alza. Traders, cuando esto ocurra o cuando esto ocurre, ¿usted qué puede decir? Usted puede decir con total tranquilidad que su nuevo rango, a pesar de que es más pequeño, puede ir desde este punto máximo, vamos a ponerlo ahora de otro color, ¿hasta dónde? Hasta este punto mínimo, trader. Y todo esto puede ser, sin ningún problema, su último rango operativo. Jonah, pero es que todavía no sabemos para qué son los rangos operativos, qué función tienen. Tranquilo, usted lo va a entender. Yo necesito que usted vaya entendiendo cada elemento, digamos, de forma independiente, porque ya después lo que vamos a hacer es que coger todos estos elementos, unirlos e ir transformando la estrategia. Listo. Entonces aquí tenemos los rangos operativos. ¿De acuerdo? Voy a mostrarte un ejemplo donde se ve esto perfectamente. Fue una operación que hicimos ayer con nuestros estudiantes. Es probable que tú estés viendo este video ya muchos meses adelante o semanas adelante, no importa. Pero lo importante es que entiendas el concepto de cómo se van dando estos rangos y por qué nosotros los podemos operar. Este escenario, chicos, que les acabo de mostrar, se dio en euro dólar. Vamos a mirar por acá. Bueno, por aquí estaba haciendo un ejercicio de rangos con los estudiantes del entrenamiento en vivo, ¿cierto? Del entrenamiento de Forex en vivo. Y bueno, este ejercicio me va a ayudar a mostrarte algunos ejemplos. Incluso lo voy a borrar todo, voy a borrarlo todo. Esto fue una tarea que yo les puse a ellos, pero lo voy a borrar todo para que ustedes lo puedan observar. Miren, vamos a buscar todos los rangos que hay en esta subida. Y ahorita si quieren buscamos otros, ¿cierto? ¿Desde dónde arranco? Desde acá, desde el mínimo. Entonces yo digo, bueno, último rompimiento a la baja por acá y rompimiento al alza por acá. O sea que ahí arrancó mi primer impulso. ¿De acuerdo? Ahora, ese impulso ¿hasta dónde va a ir? Hasta donde se haya generado un nuevo rompimiento. Fíjense que internamente el mercado ¿qué hace? Vamos a verlo con esta otra herramienta. El mercado sube,
cae, hace un puntico más alto acá, vuelve y cae, hace un puntico más alto acá. Este es un último rompimiento. Y posteriormente el mercado, fíjense cómo lo rompe aquí abajo. ¿Cierto? Si yo le hago más zoom, por supuesto que lo puedo ver. ¿Sí? Fíjense, aquí tenía último rompimiento al alza, la SEM, ¿cierto? Y posteriormente miren el rompimiento acá a la baja, la FEM. Y aquí, ¿qué ocurre? El mercado sale otra vez disparado. Entonces yo puedo decir que mi primer rango va a estar entre este punto mínimo y, por supuesto, este punto máximo. Y que todo ese movimiento será mi primer rango. ¿De acuerdo? Entre este punto máximo y entre este punto mínimo y este punto máximo. Aquí se generó el retroceso, ¿cierto? Y en este caso particular, quiero que observen, el mercado me deja un nuevo mínimo y aquí me tengo que preguntar dónde se finaliza ese nuevo rango. Vamos a ponerlo en morado. ¿Para qué? Para saber dónde vamos a tener una nueva finalización de rango. Entonces, quiero que observen en detalle lo que ocurre acá. ¿El mercado qué hace? Una vez más, vamos a hacerle más zoom. El mercado arranca su movimiento al alza, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, fíjense, impulso, retroceso, ¿cierto? Por acá tenemos otro impulso, podríamos tomar todo este como impulso, podríamos tomar este como retroceso, podríamos tomar este como impulso, este como retroceso. ¿De qué nos estamos dando cuenta, traders? De que en esencia el mercado todavía, fíjense, no ha roto mínimos, no ha roto mínimos. Me torcí un poquito ahí. No ha roto mínimos, no ha roto mínimos. Ah, ¿dónde sí vino a romper? Miren acá. Uy, me torcí. Vamos a poner una línea bien horizontal. Esta. Y ahí, ¿qué tenemos? Un rompimiento a la baja. Jonah, pero el rompimiento fue muy pequeño, pero fue rompimiento. Estamos claros, o sea que yo qué puedo decir, que aquí era mi último rompimiento al alza. ¿De acuerdo? Mi último rompimiento al alza. La última SEM. Y aquí estuvo mi rompimiento a la baja. O sea que este punto morado que inició acá, donde no se habían roto mínimos, ¿dónde finalizó? ¿O dónde finaliza? Finaliza aquí arriba. Y por ende, toda esta subida es que es mi nuevo rango operativo. En este caso de color morado. Listo. Como aquí se hizo esta FEM, entonces yo entiendo que ahí voy a tener mi nuevo punto mínimo. Vamos a ponerlo en otro color. Color verde. Este verde de acá. Listo. ¿Y qué trato de observar? Lo mismo, cómo se vienen dando los movimientos alcistas del precio. ¿Cierto? Voy a borrar esto porque a mí me gusta tener los gráficos un poco más limpios para uno poderse orientar. Pero esa es la idea. Entonces, punto mínimo, ¿dónde se va a acabar? Entonces, otra vez, quiero que observen porque este ejemplo va a ser muy importante. El mercado arranca alcista, hace aquí un máximo, retrocede, después hace un nuevo máximo, miren, último rompimiento arriba y después rompe este mínimo. ¿Qué tenemos ahí? Una vez más, lo que acabamos de ver. Tengo último rompimiento al alza, tengo rompimiento a la baja, o sea, una FEM, miren que es lo mismo que les puse ahorita en lineecitas, y por ende, como aquí se dio esta FEM, entonces este rango terminó ¿dónde? Terminó acá arriba. Y por ende, aquí, este rango va a ser desde este punto máximo hasta este punto mínimo. Jonah, pero ese rango es muy pequeño en comparación a los otros rangos que eran mucho más grandes. Eso no importa. Lo importante es entender cómo se está dando el movimiento de las fuerzas de mercado. ¿De acuerdo? Después el mercado. ¿Dónde tengo mi nuevo rango, traders? ¿Dónde tengo mi nuevo rango? Ahora entre este punto mínimo
Vamos a ponerlo en otro color. Y tengo que buscar otra vez donde se rompió. ¿Y aquí qué observo? Siendo un poquito detallista. Bueno, que el mercado venía subiendo. Aquí hace un pequeño retroceso. Aquí hace otra subida. Cae y uy, aquí se rompió a la baja. Ya hay que ser más detallista todavía. Pero simplemente para que lo entiendan. Aquí tenemos un nuevo rompimiento a la baja. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y eso qué hace? Eso hace que ya mi rango azul, el que acabo de poner como azul, sea desde este mínimo hasta este máximo. Jonah, pero tan pequeño, sí, así de pequeño es. No importa. Estamos. Y ya sé que mi nuevo rango va a ir desde este punto mínimo hasta el siguiente máximo. Entonces analicemos. ¿Dónde se rompen mínimos? Analicemos. El mercado arranca. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Miren que hasta ahora este mínimo no se rompió, este mínimo no se rompió. Aquí hizo mínimo, este mínimo no se rompió. Máximo, mínimo, este mínimo no se había roto todavía. ¿Cierto? Ya se viene a romper por acá y ahorita vamos a entender qué pasó ahí. Después máximo, otra vez mínimo, se vino a romper por acá, pero todavía no. Máximo, mínimo, máximo. Aquí está. Y después ahí sí ya se empiezan a romper todos estos mínimos. Cuando se rompen estos mínimos, ¿yo qué digo? Ah, no, este rango amarillo que inició acá, vino y se terminó ¿dónde? Vino y se terminó aquí arriba. Por ende, toda esta estructura es mi último rango. ¿Estamos claros? Espero que sí. Déjenme saber en los comentarios de este video si lo que le estoy explicando es claro para usted. Listo, voy a borrar todo esto. Insisto en que me gustan los gráficos limpios y organizados, pero que se pueda entender, ¿cierto? Dónde se van rompiendo. Entonces, ahí tengo mi último rango. ¿Qué hace posteriormente el mercado, chicos? Observen, cae, entonces yo ya tengo un nuevo punto mínimo acá. Vamos a ponerlo en azul. El mercado sube, lo mismo, miren que es siempre el mismo análisis. Impulso, retroceso, impulso, ¿cierto? Y el mercado cuando cae, bueno, este punto máximo es hasta acá, pero cuando cae, ¿qué hace? Rompe aquí. Entonces yo ya sabía, yo ya había identificado traders que mi último impulso iba a ser entre, atentos a esto, entre este punto mínimo y este punto máximo. Todo este era mi rango. ¿De acuerdo? Y así lo identifiqué. En la próxima clase yo te voy a enseñar algo que se llaman las zonas de interés. Y las zonas de interés es con lo que yo voy a complementar los rangos. ¿De acuerdo? Entonces, yo después de que tengo identificado, esto ocurrió hoy en la mañana para que lo tengan en cuenta. Hoy en la mañana yo ya tenía identificado este último rango. Y después de identificado el último rango, entonces yo dije, bueno, este es el punto mínimo, este es el punto máximo, ¿cierto? Dentro de ese rango voy a buscar mi zona de interés. Todavía esto no lo sabes, no te lo he enseñado o quizás lo sepas por alguna otra información que hayas estudiado, pero esta era mi zona de interés, tema que te voy a explicar más adelante. ¿Qué sé yo? Si yo tengo claro mi rango y si yo tengo claro dentro del rango cuál es la zona de interés, pues ahí, traders, es donde yo voy a poner mis operaciones. ¿De acuerdo? Recuerden que esto simboliza una operación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que llegue otra vez por encima de ese punto máximo. ¿Por qué? Porque, ¿qué estoy esperando yo que el mercado haga? Analicemos toda la estructura. Yo estoy esperando que el mercado haga lo que ha hecho durante todo este tiempo. Y es que, atentos, generar impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y por ende que llegue a la zona de interés generando el retroceso para ganar en este nuevo impulso. Miren que es
la lógica que les he enseñado desde la clase número 1. Y aquí ya empieza a tener sentido. ¿Qué hizo el mercado? Efectivamente llegó en esta operación. Varios de mis estudiantes estuvieron ganando, ¿cierto? Después incluso volvió, aquí ya sacó, pero al final el mercado vuelve y da unos movimientos al alza. Listo, que esto ya lo vamos a ver más en detalle. Aquí es solamente para que vean el primer funcionamiento. Esto acá llegó muy al límite. Esto lo teníamos, era como a 6 pips por acá. ¿Cierto? El mercado alcanzó a dar en este primer movimiento un 1-2, pero lo mismo, se espera que venga ¿qué? A superar este punto máximo. Listo, si no lo hace, pues ya cambiamos la idea de la estructura, cambiamos el rango y ya sabemos que se pone bajista, pero hasta ahora, bueno, va en camino a llegar a ¿qué? A llegar a ese punto máximo. Todo esto sería retroceso para después quizás volver a subir. Espero, chicos, que esto les haya quedado muy claro. Ahora les voy a mostrar, ya para finalizar esta clase, utilizando estos mismos conceptos, el escenario que se presentó en estas operaciones de acá. Miren, todas estas operaciones que ustedes ven aquí fueron operaciones que en la sesión de trading en vivo que tuvimos con los estudiantes estuvimos operando. Esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Operaciones que pues la verdad con todo el movimiento bajista que se ha presentado van súper bien, han tenido un ratio de riesgo-beneficio realmente muy grande, ¿cierto? La caída ha sido impresionante. Pero, insisto, quiero que entiendan por qué. Y solamente me voy a enfocar, voy a incluso borrar todo esto. Y me voy a enfocar en esta última etapa para que ustedes la entiendan. Miren, ¿dónde inició el rango acá? Voy a borrar incluso todo esto y vamos a hacerlo bien. Y todo esto para que no se confunda. Miren, ¿dónde inicia el nuevo rango? O un rango inicia. Último rompimiento arriba, que esa es la última SEM. Después el mercado rompe abajo, siendo esta la FEM. Y por ende yo entiendo que ese es mi punto máximo. ¿Listo? Ahora, tengo que ubicar mi punto mínimo. Recuerden que el punto mínimo debe estar por debajo de un último rompimiento. Este era el último rompimiento de la estructura más grande. Por eso la voy a señalar de una forma más grande. Y quiero que observen lo que pasa acá. Miren, ¿dónde se finaliza el rango? Atentos, miren lo que hace el mercado. Caída, retroceso, caída, generando la última SEM. El mercado después rompe al alza, generando una FEM. ¿Sí? Y después vuelve y rompe a la baja. Diciéndome entonces que este punto máximo, o más bien, que en este punto mínimo de acá se finalizaba todo ese rango azul. Todo este. Vamos a pintarlo bien. Azul. Y que en este nuevo punto máximo había un inicio de un rango. ¿Cierto? Había un inicio de un rango. Y quiero que se percaten de esto, porque es muy bonito lo que pasó acá. El mercado viene y rompe otra vez acá abajo, ¿cierto? Y miren, aquí hay que ser muy, digamos, estar muy atentos, desarrollar un ojo de águila, pero eso es lo que vas desarrollando con la experiencia. Sé que esta clase se ha hecho más larga, pero vale la pena. El mercado venía cayendo mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Aquí estaba último rompimiento a la baja, último rompimiento al alza. ¿Cierto? Y así, traders, es como vamos mostrando los rangos. Miren aquí, les voy a mostrar en este otro gráfico cómo estaban detallados los rangos de esa operación y por qué buscamos ventas desde esa zona. Miren las ventas de las que hablábamos. Y aquí está bien señalado. Cuando vean las zonas de interés, que es nuestra próxima clase, vamos a volver a este ejemplo para mostrarles por qué hicimos esta venta acá. ¿Cierto? Configurando el rango, que es este, ¿cierto? Y la zona de interés que nos daba esta operación o esta entrada en este punto. Y como después se nos presenta otra operación en este punto, lo mismo, utilizando el concepto de los rangos, último movimiento arriba, después movimiento abajo, ahí se inicia el rango,
¿cierto? El mercado después vuelve y termina ese rango por acá, busca la zona de interés y a partir de ahí cae. Y después vuelve y juega. El mercado viene a buscar una nueva zona de interés por acá y ahí volvemos a ejecutar otra entrada. Pero eso lo estarás viendo en la próxima clase. Espero que esta clase de rangos te haya quedado muy claro lo que te he querido enseñar. En caso de que no, estamos atentos a tus preguntas. Muchas gracias por haberse visto esta clase hasta el final. Recuerden vérsela muchas veces, repasarla mucho, practicar en el mercado y no olviden que la próxima clase es la clase de las zonas de interés, donde vamos a empezar a ver en detalle dónde es que nosotros, cómo, dónde y por qué vamos a tomar nuestras decisiones de inversión. Espero que estén aprendiendo un montón. Gracias a todos por su tiempo. Bendiciones para ustedes y sus familias. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao, traders.